Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, mi nombre es Danae Fonseca, soy investigadora de ADUC, del Centro de Investigaciones de Sexualidad y Género de la Universidad de Barcelona, y el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia y relevancia de la creación artística árabe contemporánea, tanto dentro como fuera de la región, al mismo tiempo que también vamos a hablar de la importancia que tiene el género en la creación artística árabe. Y bueno, para comenzar a hablar de la relevancia del arte árabe, pues me gustaría comenzar diciendo un poco sobre los términos cuando pensamos en creación artística árabe, ¿qué es lo que pensamos? Normalmente, si hacemos una búsqueda, digamos, en cualquier buscador de internet sobre arte árabe, así en general, pues nos vamos a dar cuenta que los resultados que nos arroja el buscador normalmente son imágenes que tienen que ver con, por ejemplo, con arte islámico. Entonces, pues esto llama mucho la atención debido a que, pues obviamente no es lo mismo y hay varias etiquetas que se utilizan de manera intercambiable, como lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con lo árabe, lo islámico o incluso la denominación Medio Oriente, que es otra de las etiquetas que se utilizan para todas estas creaciones artísticas. Entonces, si hacemos una comparación, por ejemplo, si yo dijera, vamos a buscar arte cristiano o arte judío, pues realmente los resultados que estas búsquedas nos harían serían imágenes que se refieren a lo iconográfico y lo que tiene que ver con estas diferentes fes, bueno, religiones o búsquedas de fe, pero cuando hablamos de islámico, pues ahí se mezcla todo y no hay no hay en realidad ninguna categoría que tenga que ver con lo religioso en sí. Entonces, pues esta confusión, digamos, de términos hace también que tengamos una idea de la región homogénea y como antigua, y al mismo tiempo, pues es la forma en que Occidente, vamos a decir, por ejemplo, ahora que estamos en México, pues México también lo incluiríamos en estas categorías de la forma en que se relaciona con estos países, pues es un enfoque que relaciona todo lo islámico como si fuera una herencia solamente visual de la civilización musulmana antigua, y no hay una forma de ver que hay otras categorías y que tiene que ver también con otro tipo de creaciones artísticas en general. Ahora estoy hablando así como de creaciones artísticas en abstracto, porque bueno, cuando hablamos de arte, hablamos de muchísimas expresiones diferentes, desde las artes visuales, la literatura, el cine, la música, etcétera. Entonces, pues por eso mismo me parecía muy importante que cuando pensemos en lo que es la creación artística árabe, pues no pensemos que es equivalente a arte islámico, por ejemplo, sino que es, digamos, esto es arte árabe también, incluye todas estas expresiones, por ejemplo, que existen en países árabes, pero que no necesariamente son árabes, aunque tengan una historia compartida. Por ejemplo, si yo hablo de la cultura amazigh, pues no es árabe, pero claro, podemos englobarlo dentro de estas categorías de creación artística en países donde la lengua oficial es el árabe. Entonces, de alguna manera, es importante cuando pensemos en esto, también que hablamos de creación artística árabe, que es un concepto útil para darnos algunas ideas, pero pues hasta cierto punto es un concepto artificial porque hay una multitud de experiencias e influencias que permean todas las expresiones artísticas en toda esta región del mundo. Y bueno, además de esto, por ejemplo, otro de los criterios, ¿no? Es en qué contexto insertar la creación artística árabe, cómo definirla. Y bueno, por ejemplo, uno de los fenómenos que suceden cuando hablamos de arte árabe, la historiadora del arte Dina Ramadán, por ejemplo, hablaba de la objetificación del artista, que es arrancar la individualidad de los artistas no occidentales y esperar que actúen como un portavoz de lo colectivo.
Es decir, que cuando un artista, digamos, por ejemplo, de Sudán, ¿no? No se le considera como si fuera un artista, digamos, a un artista francés nunca se le exigiría que representara todo lo europeo, ¿no? Sin embargo, a un artista egipcio, ¿no? Se le pide que represente lo árabe, que represente lo musulmán, que represente lo egipcio, que represente lo africano y que represente el otro. Entonces, a esto se refiere lo de la objetivación del artista, porque se pide que los artistas representen suficientemente lo moderno sin perder su autenticidad en un balance en el que también escapen de acusaciones de imitar a Occidente o de ser folclore, ¿no? Entonces, son todas estas exigencias que se ponen a los diferentes y diferentes creadores artísticos de todas las artes visuales. Luego, por otro lado, también es importante considerar que todas estas creaciones artísticas también tienen sus propias historias del arte, historias musicales, historias de la literatura, y que incluso hay conexiones, ¿no? Entre América Latina y los países árabes, por ejemplo, cuando se publicó por un arte revolucionario independiente de André Breton, León Trotsky y Diego Rivera, pues también había un grupo en Egipto, Arte y Libertad, en 1939, por George Sinan, que también compartía las ideas de estos movimientos, por ejemplo, en México. Otra de las cosas que me gustaría contar, pues es que las artes están también de alguna manera interconectadas, en el sentido de que hay, por ejemplo, uno de los íconos musicales más importantes de la música en el mundo árabe y en Egipto en particular, que es Kulthum. Ella es una cantante, pues que es muy conocida y que, digamos, ha permeado durante generaciones todo lo que significa la música árabe, que contiene lo clásico y al mismo tiempo lo más contemporáneo. Pues esta cantante, por ejemplo, ha sido representada en varias obras visuales y también se han hecho incluso películas sobre su vida, etcétera, que son muy interesantes. Y ahora que hablo de Kulthum, como decía, por ejemplo, Shanta Bedician, que es una artista que hace estas imágenes de tipo pop, se los recomiendo que lo busquen si tienen oportunidad. Este icono, Kulthum, por ejemplo, es uno de los iconos que se considera como uno de los primeros iconos queer, ¿no? Del mundo árabe. Ahora sí que vamos a decirlo en términos muy coloquiales, así como Juan Gabriel, ¿no? Que se sabe pero no se sabe. Entonces, voy a aprovechar para hablar de que también el género dentro de la creación artística, pues ha tenido un papel muy importante cuando hablo de las diferentes expresiones de género. Por ejemplo, ahora por eso menciono a Kulthum como, ¿no? Como el primer ícono, que estamos hablando de los años 50, por ejemplo, ¿no? Y actualmente tenemos, por ejemplo, varias creaciones artísticas contemporáneas que también incorporan estos elementos. Por ejemplo, hay un grupo libanés de rock pop, vamos a decir, que se llama Mashru Leila, que esto significa proyecto nocturno, digamos. Y es un grupo que surgió en 2008, que realmente ese también les recomiendo mucho que lo busquen. Repito, Mashrur Leila. Es un grupo de música que tiene muchas canciones que hablan sobre relaciones. Por ejemplo, el vocalista, que es Hamed Pino, él ha dicho abiertamente que es homosexual, y pues muchas de las canciones pues son historias de amor que tienen que ver con los miembros de la banda, etcétera. Y bueno, pues esta banda, por ejemplo, se deshizo hace un par de años porque no podían ya con la presión de que no les dejaban tocar en muchos lugares. Volviendo un poco a lo que decía al principio de los estereotipos, ¿no? Seguramente cuando digo esto de que no los dejaban tocar en muchos lugares, pues ya estamos imaginando, sí, seguramente es porque los musulmanes en los países
tal no los dejaban, pues realmente el último bloqueo, veto, digamos, a que este grupo actuara, fue en su natal Líbano y fue empujado por la Iglesia Cristiana Maronita, que no les dejó participar en el Festival de Biblos, que es como uno de los festivales musicales más importantes de Líbano. Entonces, este grupo, ¿no? Que tiene música, o sea, contemporánea, muy actual, pues al final, por la presión, pues se separaron y ya no podían continuar con su creación artística. Y bueno, uno de estos testimonios, por ejemplo, lo podemos leer en una obra que salió hace un par de años. Hay un libro que se llama This Arab is Queer, y en el vocalista de Mashrou Leila, pues cuenta un poco su historia y su experiencia. Este es un libro que también, si leen inglés, les recomiendo muchísimo, porque es un libro que, bueno, son diferentes historias por diferentes personas de países árabes que cuentan su experiencia dentro de lo queer y de cómo es, ¿no? Salir del armario, etcétera. Es una publicación muy reciente que todavía no se ha traducido pero es muy interesante. Luego, volviendo al tema de la importancia del género, pues yo creo que otra de las cosas que me interesa destacar es que hay muchísima creación artística hecha por mujeres árabes que no se conoce realmente, y que no es que sea súper difícil de acceder o que sea algo que no podamos ver, porque realmente está en plataformas, algunas han salido en el cine, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de cine, las películas de Nadine Lavaki, que es otra directora, bueno, una directora, pues libanesa también. Hoy parece que viene el Líbano muy a cuento. Por ejemplo, a lo mejor a alguien le suena la película de Caramel, que es como la más conocida, digamos, y que, como decía, está en varias de las plataformas de streaming. Y pues muchas de sus películas tienen que ver con diferentes temas, ya sea o bien con la experiencia de ser mujer, que no tiene nada que ver con una cosa particular de la región, etcétera. Y también hay otras películas que son muy políticas y que tienen que ver, por ejemplo, la película, otra que les recomiendo de Nadine Lavaki es Cafarnaum. No sé si la podrán ver por ahí. Yo creo que también está en alguna de las plataformas. Es una película que muestra la crudeza de la vida de los refugiados sirios que están en Líbano. Entonces, es a partir de la historia de un niño, y bueno, ya no voy a contar un poco más para no hacer spoiler, pero, por ejemplo, el cine que Nadine ha hecho, pues es muy importante y se inserta dentro de diferentes géneros de películas que son muy importantes para la historia del cine en general y que se deben incorporar dentro de todo esto, ¿no? También la otra cosa que quería contar es sobre el congreso que estamos organizando para el mes de noviembre. Es 14 y 15 de noviembre de 2024 en Barcelona, que acabamos de lanzar la convocatoria para presentar trabajos y también creaciones artísticas. Se llama Halakat. Halakat significa creadora. Y esto es para darle importancia a la creación artística árabe. Como decía en un inicio, la creación artística incluye todas las artes, digamos, la literatura, las artes visuales, la música, el cine, etcétera. Entonces, lo que nos interesa hacer con esta convocatoria es o sea, que poder conocer a toda la gente que se dedica a estudiar estos temas y a poder ver de qué manera el arte y el género tienen un papel súper importante
y cómo se relacionan. También no lo había mencionado antes, pero por ejemplo, el orientalismo ha tenido un papel muy fuerte en la manera en que se representa todo lo que tiene que ver con lo árabe y también pues con la creación de muchos estereotipos sobre la región. Entonces, de alguna manera, por eso también es relevante destacar la importancia de la creación artística árabe contemporánea, ¿no? Para tratar de ir en contra de todos esos estereotipos, ¿no? Que es como, pensar en esta región, pues es primero que siempre hay solamente guerras, que solo hay conflictos, es un lugar que da mucho miedo, donde los hombres son muy machistas, está lleno de terroristas, etcétera. Entonces, pues estos estereotipos que hay y que alimentan realmente el imaginario de la islamofobia que hay alrededor del mundo, pues por eso es muy importante también ver la multitud de experiencias e influencias y toda la creación artística que hay dentro y fuera de la región. Además, si hablamos, por ejemplo, de circuitos comerciales internacionales de arte, pues en los últimos años los países del Golfo han tenido un papel muy importante en la compra de estas obras y en que lleguen a diferentes partes del mundo y que, digamos, se revaloricen. Todo esto también partiendo de que, bueno, ahora vivimos en una época en donde ha habido un cierto interés también en la creación artística árabe, pero también con una visión como para buscar explicaciones de fenómenos políticos e históricos que realmente no están ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería contar sobre esto. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar y por la invitación. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.